Un monarca cuya carne se pudría en vida, un cuerpo supurante, donde la putrefacción era perceptible a distancia. Un hombre que convirtió el matrimonio en una sentencia de muerte, transformando la Torre de Londres en la dirección más temida de Inglaterra. Esta es la verdadera historia de Enrique VIII, un relato que supera cualquier pesadilla. La imagen popular de Enrique VIII es la de un rey jovial y corpulento, famoso por su incapacidad para mantener esposas. Sin embargo, la verdad es mucho más escalofriante, tan retorcida que los historiadores han suavizado la leyenda de este monstruo durante siglos. Su paranoia era tal que dormía con armas cargadas, sus hábitos alimenticios harían renunciar a cualquier comedor competitivo y su trato hacia las mujeres fue más allá de la mera ejecución, adentrándose en una tortura psicológica digna de un asesino en serie moderno. Prepárense, porque al descubrir la verdadera naturaleza de Enrique VIII, su perspectiva sobre el periodo Tudor y el poder real cambiará para siempre. En la última década de su vida, Enrique se había convertido en una película de terror viviente. No era solo una persona con sobrepeso o problemas de salud, su cuerpo se había transformado en algo tan grotesco que incluso la gente medieval, acostumbrada a la enfermedad y la inmundicia, se enfermaba físicamente ante su presencia. Esta transformación comenzó alrededor de 1536, cuando un accidente catastrófico en un torneo cambió su vida. Durante un torneo en el Palacio de Greenwich, Enrique quedó inconsciente durante más de 2 horas, una eternidad en una época con conocimientos médicos primitivos, lo que equivalía a una muerte clínica. Al recuperar la conciencia, sus allegados notaron cambios drásticos en su personalidad. El joven rey, antes razonable, se volvió cada vez más paranoico, violento e impredecible. Pero los cambios físicos fueron aún más horripilantes. El accidente dejó heridas en la pierna que nunca sanaron correctamente y, con el tiempo, se convirtieron en úlceras putrefactas que consumían cada vez más su cuerpo. No eran simples cortes, sino enormes llagas abiertas que supuraban constantemente pus, sangre y carne en descomposición. El hedor era tan intenso que los cortesanos se asfixiaban al acercarse al rey. Los relatos contemporáneos describen el hedor como perceptible desde varias habitaciones de distancia. Los sirvientes se cubrían la cara con pañuelos perfumados al atender a Enrique y muchos vomitaban solo por el olor. Los propios médicos del rey, asqueados por el estado de sus piernas, inventaban excusas para evitar examinarlo, a pesar de que negarse a tratar al rey se consideraría traición. Con la edad, el peso de Enrique aumentó a proporciones astronómicas. En sus últimos años, pesaba alrededor de 180 kilos, con una cintura que medía más de 137 centímetros. Su rostro se hinchó tanto que sus ojos apenas eran visibles como pequeñas rendijas en su enorme cabeza. Su cuello desapareció por completo, creando la apariencia de un globo gigante sobre sus hombros. La movilidad del rey se redujo tanto que necesitaba sillas especiales con poleas y ruedas para moverse por sus palacios. Equipos de sirvientes eran asignados para operar estos artilugios, esencialmente cargando al monarca en descomposición de una habitación a otra. Pero aquí está la parte verdaderamente repugnante, al moverlo, trozos de carne infectada se desprendían de sus piernas, dejando un rastro de restos reales en descomposición por los pasillos del palacio. Imaginen ser un sirviente cuya descripción del trabajo incluyera la limpieza de la carne real. Estas personas quedaron tan traumatizadas que muchos renunciaron a sus puestos, a pesar de la naturaleza prestigiosa de servir directamente al rey. El impacto psicológico en quienes rodeaban a Enrique fue devastador. Los cortesanos que antes competían por el honor de estar en presencia del rey ahora temían cualquier citación para comparecer ante él. La combinación de su aterradora apariencia, su horrible olor y su comportamiento violento e impredecible transformó la vida en la corte real en una pesadilla viviente para todos los involucrados. Sin embargo, el deterioro físico de Enrique fue solo el comienzo de la historia de terror. La lesión cerebral causada por el accidente en el torneo alteró fundamentalmente su personalidad, transformándolo de alguien que podía fingir ser civilizado en un monstruo que parecía disfrutar causando sufrimiento. El hombre que una vez escribió cartas de amor y compuso música se convirtió en alguien que ordenaba ejecuciones por la más mínima ofensa y que obligaba a la gente a ver morir a sus seres queridos antes de matarlos también. Los expertos médicos creen que Enrique sufrió una combinación de afecciones que habrían hecho que sus últimos años fueran absolutamente insoportables. Además de la obesidad y las úlceras infectadas en las piernas, probablemente sufría el síndrome de Cushing, que explicaría su drástico aumento de peso, cambios de humor y heridas que se negaban a sanar. Es posible que también haya desarrollado diabetes, lo que habría hecho que las infecciones en las piernas fueran aún más peligrosas y dolorosas. La ironía es que Enrique,
quien reclamaba el derecho divino a gobernar e insistía en que Dios lo había elegido para ser rey, ni siquiera podía controlar sus propias funciones corporales al final de su vida. Los asistentes reales tenían que cargar inodoros portátiles especiales donde quiera que fuera Enrique porque apenas podía moverse de una habitación a otra sin tener accidentes. El hombre que ejecutaba a la gente por mostrarle falta de respeto se estaba literalmente desmoronando de la manera más indigna posible. Todos conocen la rima sobre las esposas de Enrique VIII, divorciada, decapitada, murió, divorciada, decapitada, sobrevivió. Pero este simple resumen ni siquiera comienza a capturar la absoluta tortura psicológica que sufrieron estas mujeres. Estamos hablando de un nivel de crueldad mental que va mucho más allá de la ejecución física. Enrique no solo mató a sus esposas, sino que sistemáticamente destruyó sus mentes primero, convirtiendo el matrimonio con el rey de Inglaterra en la experiencia más aterradora que una mujer podía soportar. Comencemos con Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique y, posiblemente, la que sufrió el tormento psicológico más largo. Catalina no solo fue divorciada, sino que fue sistemáticamente aislada, humillada y llevada a lo que muchos creen que fue una eventual muerte por envenenamiento. Cuando Enrique decidió casarse con Ana Bolena, no simplemente le pidió el divorcio a Catalina. En cambio, declaró que su matrimonio de 24 años nunca había sido válido a los ojos de Dios, esencialmente llamando a Catalina una pecadora que había estado viviendo en pecado durante más de 2 décadas. Pero la crueldad fue mucho más profunda que la humillación pública. Enrique prohibió a Catalina ver a su hija María, utilizando a la niña como un arma contra su madre. Imaginen que les dicen que no pueden ver a su propia hija porque su esposo ha decidido que su matrimonio nunca existió. Catalina pasó sus últimos años esencialmente bajo arresto domiciliario, con la prohibición de usar su título real, aislada de amigos y familiares, y constantemente amenazada con la ejecución si no aceptaba la versión de la realidad de Enrique. La guerra psicológica que Enrique libró contra Catalina fue calculada e implacable. Un día le enviaba regalos y mensajes amables, al siguiente la amenazaba con cargos de traición. La obligó a firmar documentos reconociendo que su matrimonio no era válido, luego cambiaba de opinión y exigía documentos diferentes. La constante incertidumbre y el miedo llevaron literalmente a Catalina a la enfermedad física. Desarrolló graves problemas estomacales que muchos historiadores creen que fueron causados por el estrés crónico y posibles intentos de envenenamiento. Cuando Catalina finalmente murió en 1536, estaba completamente sola, excepto por un puñado de sirvientes leales. Enrique se negó a asistir a su funeral y prohibió a su hija María visitar el lecho de muerte de su madre. Las últimas cartas de Catalina a Enrique, rogándole que mostrara misericordia a su hija y profesando su continuo amor por él, nunca fueron respondidas. El hombre a quien había amado y servido fielmente durante más de 2 décadas ni siquiera se molestó en reconocer su muerte. El destino de Ana Bolena fue aún más horrible porque el trato de Enrique hacia ella reveló su capacidad para una planificación sádica elaborada. Cuando Enrique decidió deshacerse de Ana, no solo ordenó su ejecución, sino que orquestó una conspiración completa diseñada para maximizar su sufrimiento psicológico antes de su muerte. Primero, Enrique hizo torturar al músico de Ana, Mark Madden, hasta que confesó haber tenido una aventura con la reina. Pero Enrique no se conformó con una sola confesión. Arrestó a otros 4 hombres, incluido el propio hermano de Ana, George, y los obligó a confesar también el adulterio con Ana. La tortura psicológica de ver a personas inocentes siendo destruidas debido a su asociación con ella debió ser insoportable para Ana. Pero la crueldad de Enrique alcanzó su punto máximo cuando obligó a Ana a presenciar las ejecuciones de los 5 hombres que supuestamente se habían acostado con ella. Tuvo que permanecer allí sabiendo que sería la siguiente, viendo morir a su hermano y a amigos inocentes debido a las fantasías paranoicas de su esposo. La visión de la cabeza cortada de su hermano siendo levantada para la multitud estaba diseñada para destrozarla mentalmente antes de su propia ejecución. Incluso la ejecución de Ana se convirtió en una sesión de tortura psicológica. Enrique originalmente programó que fuera quemada en la hoguera, el castigo tradicional por adulterio, pero luego, misericordiosamente, lo cambió a decapitación. Importó a un verdugo especial de Francia, supuestamente para asegurar una muerte limpia, pero en realidad para prolongar el tormento psicológico de Ana durante días adicionales mientras esperaba que llegara el verdugo. Ana pasó sus últimos días en la Torre de Londres, alternando entre la histeria y una extraña calma, a veces riendo incontrolablemente y a veces orando durante horas. La presión psicológica de saber que estaba a punto de morir por crímenes que no había cometido, combinada con el trauma de ver morir a hombres inocentes por su culpa, claramente la había llevado al borde de la cordura.
La historia de Carolina Howard es quizás la más inquietante porque era esencialmente una adolescente cuando Enrique se casó con ella, y su trato hacia ella revela su capacidad para destruir mentes jóvenes. Catalina tenía tal vez 19 o 20 años cuando Enrique, ahora un hombre grotescamente obeso en sus 40 y tantos años con piernas podridas, decidió convertirla en su quinta esposa. El matrimonio en sí mismo probablemente fue lo suficientemente traumático. Imaginen ser una joven obligada a compartir cama con un hombre cuyo cuerpo se estaba literalmente descomponiendo. Cuando Enrique descubrió que Catalina había tenido relaciones sexuales antes de su matrimonio, su reacción reveló toda la extensión de su crueldad psicológica. No solo ejecutó a Catalina, sino que aprobó una ley que convertía en traición que alguien se casara con el rey sin revelar su historial sexual completo. Piensen en el increíble narcisismo y mezquindad necesarios para cambiar todo el sistema legal porque descubrieron que su esposa adolescente no era virgen. Pero el trato de Enrique hacia Catalina fue más allá de los cambios legales. La tuvo encarcelada en la Torre de Londres durante meses antes de su ejecución, tiempo durante el cual le enviaba mensajes alternando entre falsas esperanzas y amenazas de muerte. Un día insinuaba que podría ser perdonada si confesaba sus pecados. Al día siguiente enviaba descripciones detalladas de cómo se llevaría a cabo su ejecución. La tortura psicológica fue tan severa que Catalina, según los informes, tuvo múltiples crisis nerviosas mientras estaba encarcelada. Los guardias la describieron como alternando entre periodos de completo silencio y ataques de gritos que se podían escuchar en toda la torre. Cuando finalmente fue ejecutada, los testigos notaron que parecía haber envejecido años en solo los pocos meses de su encarcelamiento. El estrés literalmente había cambiado su apariencia física. Juana Seymour, a menudo llamada la esposa afortunada porque murió por causas naturales, en realidad revela otro aspecto de la crueldad de Enrique. Juana murió por complicaciones posteriores al nacimiento del hijo de Enrique, Eduardo. Pero la reacción de Enrique a su muerte muestra su completa incapacidad para ver a sus esposas como seres humanos en lugar de ganado reproductor. A los pocos días de la muerte de Juana, Enrique ya estaba haciendo planes para su próximo matrimonio. Esperó exactamente 9 días después del funeral de Juana para comenzar a negociar con posibles nuevas esposas. Pero el detalle más revelador sobre el trato de Enrique hacia Juana es lo que sucedió durante su trabajo de parto. Juana estuvo en trabajo de parto durante más de 30 horas, claramente en extremo sufrimiento. Pero los médicos de Enrique estaban más preocupados por salvar al bebé que a la madre. Hay relatos que sugieren que Enrique realmente dio órdenes priorizando la vida del niño sobre la de Juana, esencialmente tratando a su esposa como un recipiente desechable para producir un heredero. Ana de Cleves podría parecer otra esposa afortunada porque sobrevivió, pero su experiencia revela la capacidad de Enrique para la manipulación psicológica a gran escala. Cuando Enrique decidió que no quería estar casado con Ana, la obligó a aceptar una anulación amenazándola con la ejecución si se negaba. Ana estaba tan aterrorizada de Enrique que accedió a fingir que su matrimonio nunca había sucedido y en realidad le agradeció el privilegio de no ser asesinada. La presión psicológica que Enrique ejerció sobre Ana fue increíble. Esencialmente le dio la opción de aceptar la humillación pública o enfrentar el mismo destino que Ana Bolena y Carolina Howard. Ana eligió la supervivencia, pero el precio fue tener que pasar el resto de su vida fingiendo que su matrimonio con el rey de Inglaterra había sido un error que nunca realmente contó. Catalina Parr, la última esposa que sobrevivió, en realidad estuvo más cerca de la ejecución de lo que la mayoría de la gente cree. Enrique realmente había firmado la orden de su arresto por cargos de herejía. Pero Catalina logró salvarse a través de un acto de manipulación psicológica que revela lo aterrador que era estar casado con Enrique VIII. Cuando Catalina se enteró de la orden de arresto, fue a Enrique y lo convenció de que sus discusiones religiosas no eran intentos de enseñarle, sino intentos de aprender de su sabiduría superior. Este acto de completa sumisión y adulación del ego fue suficiente para salvar la vida de Catalina. Pero imaginen la tensión psicológica de tener que monitorear constantemente cada palabra que le decían a su propio esposo, sabiendo que la frase incorrecta podría literalmente llevarlos a la ejecución. Catalina vivió con el temor constante de que Enrique cambiara de opinión sobre ella, y pasó todo su matrimonio caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de un hombre cuyos cambios de humor podían ser mortales. El aspecto más inquietante del trato de Enrique hacia sus esposas es que ninguna de ellas tenía opciones reales para escapar. El divorcio no estaba disponible para ellas. Huir se consideraría traición, y defenderse garantizaría no solo su propia ejecución, sino potencialmente la destrucción de todas sus familias.
Estas mujeres estaban atrapadas en matrimonios con un hombre que se volvía más repugnante físicamente y psicológicamente peligroso con cada año que pasaba, sin esperanza de libertad, excepto a través de la muerte. Si creen que la comida competitiva moderna es extrema, esperen a escuchar sobre el consumo diario de alimentos de Enrique VIII. Este hombre no solo comía como un rey, sino que comía como si estuviera personalmente tratando de consumir toda la producción agrícola de Inglaterra. Estamos hablando de hábitos alimenticios tan excesivos, tan completamente dementes que serían considerados una enfermedad mental según los estándares actuales. Enrique consumía aproximadamente 5.000 calorías por día durante sus últimos años. Eso es más del doble de lo que debería comer un hombre adulto activo. Y recuerden, este tipo apenas podía caminar al final de su vida. Pero la gran cantidad ni siquiera era la parte más inquietante de sus hábitos alimenticios. Era la forma ritualista, casi religiosa en que abordaba la comida, combinada con medidas de seguridad paranoicas que transformaban cada comida en una extraña representación teatral. Una cena típica para Enrique VIII incluía un cerdo asado entero, varios pollos enteros, diferentes tipos de pescado, montañas de pan y suficiente vino para embriagar a una docena de hombres. Su personal de cocina preparaba más de 800 platos diferentes cada día solo para su hogar, y Enrique personalmente probaba docenas de ellos. Las cocinas reales empleaban a más de 200 personas que trabajaban las 24 horas del día para mantenerse al día con su apetito. Más personal del que emplean muchos restaurantes modernos en la actualidad. Pero aquí es donde los hábitos alimenticios de Enrique cruzaron la línea de la gula a la verdadera enfermedad mental. Creía que diferentes alimentos tenían propiedades mágicas que podían cambiar sus habilidades físicas y mentales. Enrique estaba convencido de que comer cisne lo haría más elegante en sus movimientos, a pesar de que en este punto necesitaba asistencia mecánica solo para levantarse. Creía que consumir grandes cantidades de carne de venado lo haría un mejor cazador, aunque estaba demasiado obeso para montar a caballo o tensar un arco. Lo más inquietante de todo, Enrique creía que las ostras mejorarían su desempeño sexual con sus esposas. Así que se atiborraba de cantidades masivas de ostras antes de visitar las cámaras de su esposa, aparentemente sin darse cuenta de que su grotesca apariencia física y su horrible olor corporal probablemente eran obstáculos más grandes para el romance que cualquier deficiencia dietética. Los rituales que rodeaban las comidas de Enrique eran absolutamente dementes. Cada trozo de comida que entraba en la boca del rey era probado primero por varios sirvientes para verificar si había veneno. Pero la paranoia de Enrique iba mucho más allá de las precauciones de seguridad normales. Requería que sus catadores de comida esperaran 30 minutos después de comer antes de tocar nada, solo para asegurarse de que no cayeran muertos por un veneno de acción retardada. Pero incluso eso no fue suficiente para la mente paranoica de Enrique. También requería que sus comidas fueran preparadas en cocinas completamente selladas con guardias vigilando cada paso del proceso de cocción. La sal, las especias, incluso el agua, tenían que ser probadas por diferentes personas. Una comida simple se convirtió en una operación militar que involucraba a docenas de personas y horas de preparación. Las experiencias gastronómicas de Enrique eran básicamente representaciones teatrales donde comía frente a cientos de cortesanos. Y todo el proceso podía tomar hasta 4 horas. Imaginen estar sentados allí viendo a este enorme rey en descomposición abrirse camino lentamente a través de suficiente comida para alimentar a un pequeño pueblo, todo mientras fingen que este era un comportamiento real perfectamente normal. Se requería que los cortesanos observaran y parecieran interesados e impresionados por el apetito de Enrique, incluso cuando el olor de sus piernas podridas los mareaba a muchos de ellos. El impacto psicológico de estas representaciones de comidas en la corte fue devastador. La gente se veía obligada a sonreír y aplaudir mientras veía a su rey consumir cantidades obscenas de comida, sabiendo que mostrar cualquier signo de disgusto o desaprobación podía interpretarse como una crítica al comportamiento real, lo cual era traición. Las cenas se convirtieron en ejercicios de tortura psicológica colectiva, donde todos tenían que fingir que no estaban presenciando algo profundamente inquietante. La paranoia alimentaria de Enrique alcanzó niveles absolutamente ridículos cuando prohibió ciertos alimentos de su corte. No porque fueran malsanos, sino porque los consideraba inferiores a su estatus real. Los alimentos de la gente común como los nabos, la cebada y los guisantes eran literalmente ilegales en la mesa real. Aunque probablemente habrían sido mucho mejores para su salud que las montañas de carne y azúcar que consumía diariamente. La ironía es asombrosa. Mientras Enrique se atiborraba de suficiente comida para alimentar a docenas de personas, gran parte de Inglaterra estaba lidiando con la escasez de alimentos y problemas agrícolas.
El consumo excesivo del rey no solo era personalmente destructivo, sino que literalmente les estaba quitando comida a sus súbditos. Las cocinas reales consumían enormes cantidades de carne, grano y otros alimentos básicos que podrían haber alimentado a cientos de familias comunes. Aún más inquietante es cómo los hábitos alimenticios de Enrique afectaron su toma de decisiones como gobernante. Los relatos contemporáneos lo describen tomando importantes decisiones políticas y militares mientras estaba en medio de atracones masivos de comida, a menudo tan intoxicado por el vino que apenas podía hablar coherentemente. Se firmaron tratados, se declararon guerras y se condenó a muerte a personas por un rey que a menudo estaba demasiado borracho y atracado de comida para comprender lo que estaba aceptando. El aspecto más grotesco de la glotonería de Enrique fue cómo interactuaba con su cuerpo en descomposición. El comer en exceso empeoró sus problemas de salud, lo que lo hizo comer más para tratar de sentirse mejor, creando un círculo vicioso que aceleró su decadencia física. A medida que sus piernas se infectaban y dolían más, comía más para distraerse del dolor. A medida que su movilidad disminuía, comía más por aburrimiento y frustración. En sus últimos años, los hábitos alimenticios de Enrique se habían vuelto tan extremos que sus sirvientes estaban genuinamente preocupados de que pudiera comer hasta morir durante una sola comida. Hay relatos de Enrique consumiendo tanta comida tan rápido que se enfermaba violentamente, vomitando comidas parcialmente digeridas antes de exigir inmediatamente más comida. Su estómago aparentemente se había estirado para acomodar cantidades tan enormes que las porciones normales lo dejaban sintiéndose vacío e insatisfecho. Los aspectos psicológicos de la alimentación de Enrique fueron quizás los más inquietantes de todos. La comida se había convertido en su principal fuente de placer y control en una vida donde su cuerpo lo estaba traicionando y su mente se estaba deteriorando. Cuando todo lo demás se estaba desmoronando, todavía podía ordenar la preparación de banquetes elaborados y obligar a la gente a verlo consumirlos. Comer se convirtió en una forma para que Enrique afirmara su poder y demostrara su estatus real, incluso cuando su apariencia física lo hacía parecer más un monstruo que un rey. El desperdicio generado por los hábitos alimenticios de Enrique fue asombroso. La comida sobrante de las comidas reales podría haber alimentado a cientos de personas, pero a menudo se tiraba o se daba a los perros en lugar de distribuirse a los pobres. La glotonería del rey no solo era personalmente destructiva, sino que era un símbolo de la increíble desigualdad y desperdicio que caracterizó su reinado. Incluso los médicos de Enrique tenían miedo de decirle que sus hábitos alimenticios lo estaban matando. Debido a que criticar el estilo de vida del rey podría considerarse traición, se vieron obligados a ver a su paciente destruirse a sí mismo con comida mientras no podían brindar el consejo médico básico que podría haberle salvado la vida. El mismo poder que le permitió a Enrique comer lo que quisiera en las cantidades que deseara también aseguró que nadie pudiera decirle que necesitaba parar. La paranoia de Enrique VIII no era solo una peculiaridad personal. Era una enfermedad infecciosa que se extendió por todo su reino, transformando a Inglaterra en un estado de vigilancia que haría envidiar a los dictadores modernos. En sus últimos años, Enrique estaba tan convencido de que todos estaban conspirando contra el que transformó la vida real en un espectáculo de terror psicológico donde nadie sabía en quién podía confiar y decir lo incorrecto a la persona equivocada podía literalmente llevarlos a la ejecución. Comencemos con los arreglos para dormir de Enrique, que revelan la profundidad de su enfermedad mental. El rey dormía con ballestas cargadas junto a su cama y guardaba múltiples dagas debajo de su almohada. Pero eso fue solo el comienzo de su teatro de seguridad nocturna. Enrique también tenía guardias armados estacionados dentro de su habitación, vigilándolo dormir toda la noche. Piensen en el estado psicológico requerido para estar tan aterrorizado por el asesinato que ni siquiera pueden cerrar los ojos sin testigos armados. Pero incluso tener guardias en su habitación no fue suficiente para la mente paranoica de Enrique. También requería que sus guardias fueran rotados cada pocas horas porque estaba convencido de que pasar demasiado tiempo a solas con él les daría oportunidades para planear su asesinato. Los guardias que vigilaban el sueño de Enrique eran ellos mismos vigilados por otros guardias, creando capas de vigilancia que transformaron la Cámara Real en algo parecido a una prisión de alta seguridad. El palacio en sí se convirtió en una fortaleza de paranoia bajo la dirección de Enrique. Ordenó la construcción de pasadizos secretos a través de cada edificio en el que vivía. No para encuentros románticos o viajes convenientes, sino para poder escapar si los asesinos venían por él. Estos pasadizos eran elaboradas redes de corredores ocultos y rutas de escape que permitían a Enrique moverse a través de sus propios palacios sin ser visto por su propio personal. Enrique hizo instalar mirillas en las paredes para poder espiar a sus propios cortesanos y dispositivos de escucha ocultos en las salas de reuniones para escuchar conversaciones privadas.
La tecnología era primitiva para los estándares modernos, pero el impacto psicológico fue devastador. La gente nunca sabía cuándo el rey podría estar observando o escuchando, creando una atmósfera de constante vigilancia y miedo. Pero aquí es donde la paranoia de Enrique alcanzó niveles verdaderamente dementes. Creó toda una red de espías cuyo trabajo era espiar a sus otros espías. Tenía informantes vigilando a sus informantes, creando esta red retorcida de vigilancia donde nadie sabía en quién podía confiar. La vida en la corte se convirtió en una pesadilla psicológica donde todos potencialmente estaban informando sobre todos los demás y la palabra incorrecta a la persona equivocada podría resultar en acusaciones de traición. El aspecto más inquietante de la red de vigilancia de Enrique fue cómo volvió a la gente en contra de sus propias familias. Se alentaba a los niños a informar sobre sus padres. Se recompensaba a los cónyuges por traicionarse mutuamente y se daban incentivos a los sirvientes para informar sobre sus amos. Enrique había creado con éxito una sociedad donde las relaciones personales eran secundarias a la lealtad a la corona y donde la confianza era literalmente peligrosa. La paranoia alimentaria de Enrique alcanzó niveles que rayaban en lo absurdo. No solo tenía múltiples catadores de comida, sino que requería que sus comidas fueran preparadas en cocinas completamente selladas con guardias vigilando cada paso del proceso de cocción. Cada ingrediente tenía que ser probado por diferentes personas, y todo el proceso de preparación era monitoreado por personal de seguridad que a su vez era monitoreado por otro personal de seguridad. Las paranoicas medidas de seguridad en torno a la comida de Enrique eran tan extensas que preparar una comida simple se convirtió en una operación militar. La sal tenía que ser probada. El agua tenía que ser verificada como segura. Incluso los platos y utensilios tenían que ser examinados en busca de veneno. El personal de cocina vivía con el temor constante de que alguna contaminación o error en la comida fuera culpado a ellos como un intento de asesinato, lo que llevaría a su ejecución. Pero la paranoia de Enrique no se limitaba a los adultos. De hecho, sospechaba que sus propios hijos estaban conspirando contra él. Tenía espías vigilando a la princesa María y a la princesa Isabel, sus propias hijas, porque estaba convencido de que estaban planeando derrocarlo. Eran niños y los trató como agentes enemigos en su propia casa. El impacto psicológico en María e Isabel de crecer sabiendo que su padre las consideraba amenazas potenciales fue devastador e influyó en toda su vida. El aspecto más grotesco de la paranoia de Enrique fue cómo afectó sus relaciones con sus esposas. Cada matrimonio se convirtió en un ejercicio de guerra psicológica donde Enrique probaba la lealtad de su esposa a través de elaborados esquemas y trampas. Hacía que los sirvientes informaran sobre conversaciones falsas para ver cómo reaccionaría su esposa. O fingía estar enfermo para ver si mostraría la preocupación apropiada o si podría estar esperando su muerte. Las pruebas paranoicas de Enrique a sus esposas a menudo involucraban hacer que las siguieran espías que informaban sobre cada conversación y actividad. Las mujeres eran esencialmente prisioneras en sus propios matrimonios, incapaces de tener conversaciones privadas o relaciones personales sin preguntarse si todo lo que decían estaba siendo informado a su esposo cada vez más inestable. La paranoia se volvió tan extrema que Enrique comenzó a ejecutar a personas por crímenes que ni siquiera habían cometido todavía. Hacía matar a alguien porque soñaba que lo traicionaban o porque alguien más sugería que podría ser desleal en el futuro. La Torre de Londres estaba constantemente llena de personas cuyo único crimen era existir cerca de Enrique mientras estaba en uno de sus episodios paranoicos. Uno de los ejemplos más inquietantes de las ejecuciones preventivas de Enrique involucró al marqués de Exit, quien fue ejecutado principalmente porque Enrique tuvo un sueño de que el hombre estaba conspirando contra él. El marqués no había mostrado más que lealtad a Enrique a lo largo de su vida, pero la interpretación paranoica del rey de un sueño fue suficiente para justificar su muerte. Esto sentó un precedente que hizo que todos alrededor de Enrique vivieran en constante terror. Debido a que la lealtad y la inocencia no eran protección contra las fantasías paranoicas del rey, la paranoia de Enrique era tan contagiosa que infectó a toda su corte y finalmente se extendió por toda Inglaterra. Los nobles comenzaron a espiarse mutuamente por recompensas imaginarias. Los sirvientes traicionaron a sus amos para protegerse de las acusaciones, y todos vivían con el temor constante de ser la próxima víctima de las sospechas delirantes del rey. El impacto psicológico de vivir bajo el estado de vigilancia paranoico de Enrique fue devastador para todos los involucrados. La gente no podía confiar en sus amigos, sus familiares o incluso en sus propios sirvientes. Cada conversación tenía que ser monitoreada cuidadosamente por cualquier cosa que pudiera interpretarse como una crítica al rey, y cada relación tenía que ser evaluada por su potencial para crear sospechas.
El aspecto más trágico de la paranoia de Enrique fue cómo destruyó la lealtad genuina y creó la misma deslealtad que estaba tratando de prevenir. La gente que había sido genuinamente devota a Enrique se volvió resentida y temerosa, mientras que aquellos que podrían haber estado conspirando contra él aprendieron a ser más cuidadosos y engañosos. El estado de vigilancia no hizo a Enrique más seguro, sino más aislado y, en última instancia, más vulnerable. Al final de su reinado, Enrique era esencialmente un prisionero de su propia paranoia. No podía confiar en nadie, no podía formar relaciones genuinas y ni siquiera podía disfrutar del poder que había luchado tanto por mantener. El hombre que había comenzado su reinado como un rey popular y carismático se había convertido en un dictador aislado, aterrorizado y cada vez más inestable que veía enemigos en todas partes y no podía encontrar consuelo en ninguna parte. El aspecto más irónico de las elaboradas medidas de seguridad de Enrique es que probablemente lo hicieron menos seguro en lugar de más seguro. La constante vigilancia y las pruebas crearon una atmósfera de resentimiento y miedo que motivó verdaderas conspiraciones contra él, mientras que las reacciones paranoicas a las amenazas imaginarias distrajeron la atención de los peligros reales. La paranoia de Enrique se había convertido en una profecía autocumplida que creó el mismo entorno de deslealtad y amenaza que estaba tratando de prevenir. Uno pensaría que la muerte pondría fin a la capacidad de Enrique VIII de causar caos y horror absolutos. Pero estarían equivocados. Este hombre estaba tan comprometido a ser un desastre que incluso su cadáver logró traumatizar a todos los que entraron en contacto con él, creando un espectáculo final de horror grotesco que resumió perfectamente todo su reinado. Comencemos con las últimas semanas de vida de Enrique, que fueron como algo sacado de una historia de terror medieval. El rey se había vuelto tan masivo que no podía soportar su propio peso, lo que requería que equipos de sirvientes lo cargaran a todas partes utilizando sillas especialmente diseñadas con poleas y ruedas. Pero la parte más inquietante no era su inmovilidad. Era el hecho de que pedazos de su cuerpo podrido se estaban literalmente cayendo mientras lo movían. Las heridas en la pierna de Enrique se habían infectado tan gravemente que trozos de carne en descomposición caían de su cuerpo mientras era transportado de una habitación a otra. A los sirvientes del palacio se les asignó seguir detrás de su silla móvil con paños y cubos, limpiando los pedazos del rey podrido que caían en el camino. Imaginen tener una descripción de trabajo que incluya el deber de limpiar la carne real y tratar de mantener su cordura mientras realizan esas tareas día tras día. El olor que emanaba del cuerpo de Enrique se había vuelto tan abrumador que incluso sus médicos, que estaban acostumbrados a los horrores médicos medievales, tenían que abandonar su presencia para vomitar. Según los informes, el hedor era detectable desde varias habitaciones de distancia, y los sirvientes se cubrían la cara con pañuelos perfumados cuando se veían obligados a atenderlo. Algunos relatos históricos describen el olor como peor que las cloacas abiertas de Londres, lo cual es mucho decir considerando las condiciones sanitarias de la Inglaterra del siglo XVI. La escena de la muerte de Enrique fue como algo sacado de una película de terror sobrenatural. Su cuerpo se había hinchado a proporciones tan grotescas que su piel estaba estirada y brillante, dándole una apariencia que los testigos describieron como apenas humana. La combinación de obesidad extrema, infecciones masivas y retención de líquidos había transformado al rey en algo que se parecía más a un monstruo que a un hombre. Pero el horror psicológico de los últimos días de Enrique fue más allá de su apariencia física. El hombre que había pasado todo su reinado aterrorizando a otros ahora estaba completamente indefenso y dependiente de la misericordia de personas a las que había estado abusando durante décadas. Los sirvientes que habían vivido con el temor de los violentos estallidos de Enrique ahora tenían que brindar el cuidado más íntimo a un hombre cuyo cuerpo se estaba desmoronando de las maneras más repugnantes posibles. La ironía no pasó desapercibida para quienes presenciaron los últimos días de Enrique. El rey, que había reclamado el derecho divino a gobernar e insistido en que Dios lo había elegido para la grandeza, ni siquiera podía controlar sus propias funciones corporales. Los asistentes reales tenían que cargar inodoros portátiles donde quiera que fuera Enrique porque apenas podía moverse de una habitación a otra sin tener accidentes. El hombre que había ejecutado a la gente por mostrarle falta de respeto se estaba literalmente desmoronando de las maneras más indignas imaginables. Cuando Enrique finalmente murió el 28 de enero de 1547, nadie quiso acercarse lo suficiente para confirmar oficialmente que estaba muerto. El olor y la apariencia de su cadáver eran tan horribles que incluso sus médicos personales eran reacios a acercarse al cuerpo. Pasaron varias horas antes de que alguien estuviera dispuesto a verificar que el rey realmente había muerto porque examinar su cuerpo lo suficientemente de cerca para confirmar la muerte se consideraba una experiencia casi insoportable, pero el verdadero espectáculo de horror apenas comenzaba.
El cuerpo de Enrique estaba tan hinchado con gases de la descomposición interna que su ataúd tuvo que ser reforzado especialmente para contener la presión. Envolvieron su cadáver en hojas de plomo y lo sellaron en múltiples cajas de madera, pensando que eso contendría la grotesca realidad de lo que se había convertido el cuerpo del rey. Estaban catastróficamente equivocados. La procesión fúnebre de Londres al castillo de Windsor se convirtió en uno de los espectáculos más inquietantes de la historia real inglesa. En algún lugar a lo largo del viaje, los gases del cuerpo en descomposición de Enrique acumularon tanta presión que su ataúd literalmente explotó. El revestimiento de plomo se abrió de golpe y restos reales podridos salpicaron todo el interior del coche fúnebre. El olor cuando el ataúd explotó fue tan horrendo que toda la procesión fúnebre tuvo que detenerse mientras los sirvientes limpiaban el desastre con cubos y trapos. Imaginen tener la tarea de recoger pedazos de su ex-rey del interior de un coche fúnebre mientras tratan de no vomitar por el hedor. El fasto y la dignidad de un funeral real se habían transformado en una grotesca operación de limpieza que traumatizó a todos los involucrados. Pero aquí hay un detalle que absolutamente perseguirá sus pesadillas. Según los informes, se vieron perros lamiendo los restos de Enrique VIII que se habían filtrado de su ataúd a la carretera. El hombre que había afirmado gobernar por derecho divino, que había insistido en que era el representante elegido por Dios en la tierra, terminó como comida literal para perros esparcida en una carretera rural. El simbolismo no podría haber sido más perfecto si hubiera sido planeado. Incluso el entierro de Enrique se convirtió en un desastre que parecía burlarse de todo lo que había representado durante su vida. Tuvieron que cavar su